Detente un segundo, si eres hombre y sientes que tienes el poder con todo, este video es para ti. No importa si tienes dinero, no importa si tienes pareja, no importa si te está yendo bien. Hay un tipo de cansancio que no se ve. Michael Jackson lo tenía todo, fama, dinero, reconocimiento mundial, y aún así no podía dormir. Vivía bajo presión constante, bajo juicio global, bajo una exigencia imposible de sostener, y se destruyó intentando ser perfecto y empezó a hacer lo que muchos hombres hacen cuando no saben cómo manejar el peso, funcionar en automático. Se medicó para rendir, sonrió mientras estaba rompiéndose. Esto no es una historia de escándalo, es una historia sobre lo que pasa a un hombre cuando su valor depende de su desempeño. Esta es la parte 1, la parte donde empieza la presión, donde el insomnio aparece, donde la dependencia comienza, y si alguna vez has sentido que descansar te da culpa, quédate, porque esta historia probablemente no habla sobre él, habla de ti. Hoy no vamos a hablar de discos ni de giras, no voy a hablar de récords ni de premios. Voy a hablarte del hombre detrás del rey del pop, del ser humano que fue. Michael Jackson no solo fue una superestrella, fue un hombre con una carga enorme, y después de escuchar esto, puede que lo que piensas de él cambie para siempre. No vamos a quedarnos en el escenario. Vamos a entrar en su vida personal, en sus momentos más oscuros, desde la violencia de su padre hasta las acusaciones que marcaron su nombre y finalmente hasta el día que se fue de este mundo. Es agosto de 1958. En una pequeña ciudad industrial llamada Gary, en Indiana, nace un niño que cambiará el mundo del entretenimiento para siempre. Sus padres eran de clase baja, Joseph Jackson, el padre, y Catherine, su esposa. Tuvieron 8 hijos, 3 hijas y 5 varones. Su madre era cariñosa, protectora, pero su padre era un hombre disciplinado, exigente y muy estricto. Su padre siempre estaba en búsqueda de mejorar la calidad de la vida de la familia. Sin embargo, las cosas que su padre estaba haciendo para mejorar la economía van a traer graves consecuencias en la salud mental del pequeño Michael. Jobs nota que sus hijos desde pequeños tienen habilidades para bailar y cantar, por lo que decide crear un grupo familiar al que Michael Jackson se une cuando tan solo tenía 6 años. Su padre rápidamente adopta el rol de manager y pone a sus hijos a trabajar duramente, porque sabe que los chicos tienen potencial para destacar en el mundo artístico. Pocos años después, los Jackson 5 ganan un concurso de talentos, y no fue el final. Empezó a hacer pequeñas giras, bares, auditorios locales, bailes, escuelas, clubes nocturnos. En 1967, Joseph profesionaliza la banda firmando su primer contrato con una discográfica. A partir de ese momento, el éxito del grupo va en aumento. Comienzan a recibir reconocimiento cada vez mayor, pero detrás de toda esa fama existía una cara oculta. Una cara que pocos se atrevían a mirar. ¿Recuerdas que te dije que Joseph era un padre estricto? Bueno, no solo era estricto, también era violento. Les gritaba, los golpeaba durante los ensayos, todo para que saliera perfecto. Se sentaba frente a ellos con un cinturón en la mano, los observaba detenidamente. Cuando Michael creció, declaró en una entrevista: nos veía ensayar mientras tenía un cinturón en la mano, te destrozabas si te equivocabas. No solo estábamos ensayando, también estábamos nerviosos porque él estaba sentado en esa silla, y si no lo hacías bien te destrozaba. Yo lo entendí muchas veces. Después el entrevistador le pregunta si solo usaba un cinturón. Michael, al borde del llanto, respondió: ¿cómo puedes preguntarme eso? El entrevistador insistió, cuestionando lo que más había usado para golpearlos, y Jackson contestó: cuerdas de metal o cualquier cosa que tuviera cerca a la mano. Años después, en una entrevista con Oprah, Michael declaró que era muy estricto y muy duro. Tan solo con su mirada te asustaba. Había veces en las que venía a verme y yo tenía tanto miedo que me daban ganas de vomitar. Con el paso del tiempo las cosas fueron mejorando para los Jackson 5. Sin embargo, el que más destacó por su talento al bailar y sobre todo su increíble voz era Michael. A su corta edad ya era considerado una promesa en el mundo de la música, y en 1969 los Jackson 5 aparecieron por primera vez en televisión en un concurso de belleza llamado Miss Black America. El programa fue visto por cientos de miles de personas, les dio aún más exposición y reconocimiento. Muchas entrevistas comenzaron a centrarse casi exclusivamente en el pequeño Michael. Revistas importantes como The Rolling Stone lo declaró como un prodigio. Ese mismo año, cuando Michael tenía tan solo 11 años, el grupo lanzó su canción I Want You Black. Se convirtió en un rotundo éxito. Rápidamente la canción se vuelve la más popular en todo Estados Unidos. En este tema, Michael es la voz principal. Toda la atención se centra en él y poco a poco comienza a encaminarse hacia una carrera en solitario. Al mismo tiempo que trabaja con sus hermanos, Michael inicia su carrera como solista. Cada álbum que publica va creciendo y mejorando. Poco a poco se prepara para crear el disco que marcará un antes y un después, Off the Wall.
Hasta el momento todos veían al grupo y a Michael como superestrellas, pero detrás del espectáculo hay un chico que perdió algo muy importante. Todo el éxito laboral ha sido a costa de muchísimo trabajo y sobre todo a costa de su infancia. Para dimensionar la carga de trabajo, cuando Michael tenía 20 años ya había lanzado 14 álbumes con sus hermanos y 4 como solista, en total 18 álbumes, y hay que recordar que empezó desde los 6 años. Eso significa que publicaba más de un álbum por año, mientras hacía shows en vivos, giras, conciertos, apariciones en televisión, ensayos, grabaciones en estudio y innumerables entrevistas. Toda esta carga de estrés y trabajo estaba a punto de traer consecuencias muy fuertes, y no hablo solo de cansancio físico, hablo de su mente. Muchos años después Michael dijo: mi infancia fue completamente arrebatada, no había cumpleaños ni navidades, no hubo ninguno de los placeres de la infancia normal, fueron sustituidos por trabajo duro, lucha y dolor, a cambio de cosas materiales como el dinero y el éxito profesional. Imagina esto, hombres, ¿cuántos de ustedes han sentido que su esfuerzo nunca es suficiente, que siempre hay más por dar, más por soportar? El éxito de los Jackson 5 fue enorme. La familia se mudó a una casa mucho más grande en Encino, California. De vivir 11 personas en 2 cuartos a casi una mansión, Michael crecía física y profesionalmente. Ya no era un niño que cantaba canciones infantiles, ahora era un ídolo adolescente. Lanzó 3 álbumes como solista adolescente y en 1979 publicó el disco que marcaría un antes y un después, OTV Wall. El álbum fue un éxito inmediato. Canciones como Don't Stop, Till You Get Enjoy y Rock With You lo consagraron. Michael ganó su primer Grammy y el disco se convirtió en el primero en la historia en generar 4 sencillos número 1. Las cosas iban bien, pero estaban a punto de ir peor. En 1969, en un ensayo de baile, Michael cayó y se rompió la nariz. Necesitó cirugía, inicialmente médica, pero también estética. Se realizó un procedimiento llamado alaplasia, estrechamiento de la nariz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el hombre más famoso del mundo no soportaba verse al espejo? No era vanidad, era un grito de auxilio que casi nadie escuchó. En una entrevista con Oprah, Michael confiesa, algo devastador: su padre se burlaba de él. Le decía que tenía una nariz gorda, que era un chico feo. Imagina esto, hombres, que tu propio padre te destruye con sus palabras, que tu refugio se convierte en tu tormento. Muchos expertos creen que Michael sufrió dismorfia corporal, un trastorno que no es vanidad, es una prisión mental. Te obsesionas con un defecto que muchas veces ni existe y dejas de vivir. Michael creció con maltrato físico y verbal, y muchas de las críticas vienen de su padre. Tu autoestima no se rompe, se aniquila. Esas heridas de niño se convierten en monstruos en la vida adulta. Él mismo lo dijo: no podía verme al espejo, intentaba ver mi rostro solo en la oscuridad. Me miraba y simplemente lloraba todos los días. Hombres, ¿cuántos de ustedes han sentido que su esfuerzo no basta, que detrás de la fachada solo hay dolor? Eso era Michael. En 1982 lanzó el álbum Thriller. Sacudió al mundo, se convirtió en el más vendido de la historia y en 1984 ganó 8 premios Grammy, estableciendo un récord. Seguro conoces las canciones Beat It, Billie Jean y Thriller. Son inmensamente populares, con más de 600 millones de copias vendidas. Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos. Pero Michael no solo era talentoso, revolucionó los videos musicales, ganó el premio MTV Video en 1984 y ayudó a los demás. En 1985 participó en Somos el Mundo, recaudando más de $60 millones para África. Hombres, aunque estés en la cima del mundo, ayudar a otros no borra tu dolor interno. Michael estaba por la cima, pero el destino le tenía preparada una trampa. El 27 de enero de 1984, mientras grababa un comercial de Pepsi, los efectos pirotécnicos prendieron fuego a su cabeza, quemaduras de segundo y tercer grado, hospitales, cirugías, dolor. Ganó $1.5 millones, pero no se los quedó, los donó al centro médico Brahman. Pero el impacto emocional fue devastador. El accidente exacerbó todo el daño psicológico que ya tenía. El dolor crónico lo llevó a analgésicos, muchos analgésicos, se volvió dependiente y en 1987 lanza Bad, el punto más alto de su carrera, pero también el inicio de su decadencia como persona. Hombres, escucha esto: el éxito es la cárcel más lujosa del mundo. Bad vendió 35 millones de copias, top 10 en todo el mundo. Ganancias de Made in the Mirror donadas a niños con cáncer. Michael nunca abandonó su lado humano y sigue el tour mundial, 2 años y 4 meses viajando, más de 4 millones de fanáticos, más de 160 millones recaudados en dinero actual. Compra su rancho en California, Neverland, 1100 hectáreas, zoológico, montaña rusa, carrusel, todo para mantenerse cerca de su infancia y entretener a los niños enfermos. Hombre, ¿te das cuenta? Un hombre intentando cuidar de otros, mientras se destruye por dentro. Tanto el álbum como la gira que mencioné no solo fueron éxitos comerciales y críticos, también cambiaron la forma en la que el mundo veía a Michael Jackson. Se convirtió en un ícono global, ganando fama y reconocimiento como nunca antes. En ese momento publica su autobiografía
y Michael le escribió algo que rompió el corazón del mundo. Soy una de las personas más solitarias del mundo. A pesar de ser un ícono global, su identidad se difuminó. La gente ya no lo veía como Michael Jackson, como un ser humano, lo veía como una oportunidad, un contrato millonario, un trampolín hacia la fama. Su humanidad se había convertido en una moneda de cambio. El libro ofreció al mundo una visión más detallada de su vida y su carrera. Se convirtió en un bestseller y en 1991 lanza un álbum llamado Dangerous. Como casi todo lo que toca tiene éxito comercial y crítico, un año después lanza una gira mundial, Dangerous World Tour, una gira que consolidó su estatus como superestrella y incluso en 1993 revoluciona el show de medio tiempo del Super Bowl. Pero justo ahí, en agosto de 1993, el infierno se desata. La policía inicia una investigación. Un niño de 13 años y su padre acusan a Jackson de conducta inapropiada. El mundo entero se detuvo. Aunque no encontraron pruebas concluyentes, la humillación no terminó ahí. Michael estaba de gira internacional y la noticia del allanamiento envió ondas de choque por todo el mundo del entretenimiento. 4 meses después ocurre algo que pocos hombres podrían imaginar. Michael Jackson es sometido a un registro corporal. Las autoridades toman fotos de sus partes íntimas, comparadas con la descripción del niño. Imagina estar en la cima del mundo y de repente ser expuesto de la manera más vulnerable posible. Hombres, hay momentos en la vida que no importa cuánto tengas, cuánto dinero ganes o cuántos te admiren, te sientes completamente solo. Imagina que el mundo entero tiene una opinión sobre ti, que cada error, cada acusación, cada silencio se convierte en noticia, que no hay un lugar donde esconderte del juicio público. Ahora deja de imaginar, eso fue lo que vivió Michael Jackson. Más allá del hombre, más allá del artista, más allá del ícono, había un hombre de carne y hueso, enfrentando algo que muchos hombres conocen, pero rara vez admiten: la presión que se convierte en ansiedad, la ansiedad que se convierte en insomnio, el insomnio que empieza a romperte por dentro, cuando todos opinan sobre ti. No atacan tu imagen, atacan tu identidad. En los años 90 la salud mental masculina casi no se hablaba. Pedir ayuda era sinónimo de debilidad. Michael enfrentaba acusaciones legales y una tormenta mediática que lo colocaba en el centro del juicio global. El estrés constante pasa factura. Depresión, insomnio, medicamentos. Muchos hombres no buscan ayuda, buscan anestesia. Eso es lo de que vamos a exponer ahora. No al ídolo, no al mito, sino al hombre. Porque mientras escuchas esta historia, quizás te estés escuchando a ti mismo. El caso recibió cobertura masiva. No fue noticia, fue un espectáculo global. Cada canal, cada periódico, cada conversación giraba alrededor de Michael Jackson. Y cuando digo el mundo entero, no exagero, era 1993. La televisión dominaba la narrativa. Los escándalos no morían en 24 horas, se prolongaban meses. La exposición desgasta la mente, la presión constante, las críticas, los comentarios se convierten en estrés profundo, y el estrés prolongado no desaparece solo. Lo que era tensión se convierte en depresión, en insomnio, en deterioro emocional. No se ve el escenario, pero sí se ve la intimidad, porque muchos hombres aprendieron desde jóvenes: aguanta la grita, aguanta la presión, aguanta el dolor, pero nadie les enseñó qué hacer cuando el cuerpo deja de aguantar. El insomnio se convierte en su enemigo constante. No duermes, no descansas, no piensas con claridad y buscas soluciones rápidas como medicamentos, no para divertirse, no para escapar, sino para dormir, para funcionar, pero sobre todo para sobrevivir al ruido. Muchos hombres no buscan sentirse mejor, solo buscan no sentirse peor. En 1994, Michael y sus abogados llegaron a un acuerdo civil con la familia Chandler, entre 15 y 25 millones de dólares. Michael siempre proclamó su inocencia. El acuerdo no era para admitir su culpabilidad, era estratégico para seguir adelante. Pero emocionalmente el daño ya estaba hecho. Cuando el mundo te mira con sospecho, no importa cuánto pagues, la sombra permanece. En medio de la tormenta, Michael se casa con Lisa Marie Presley. En la superficie parecía una unión poderosa, dos apellidos históricos, dos figuras marcadas por la fama desde la infancia, pero cuando le miras más profundo no ves estrategia, ves vulnerabilidad. Ella estaba en medio de un divorcio, él enfrentaba una denuncia y presión mediática. No era el mejor momento para enamorarse, era el peor momento para eso. Hombre, cuando el mundo se te viene encima, buscas refugio humano, alguien que te vea como un hombre, no como un ícono. Pero el mundo opinó, y muchos medios dijeron que el matrimonio era estrategia, y el dolor no fue especulación, sino que incluso amar se interpretó como un cálculo. Imagina amar mientras todos dudan de tus intenciones, intentas reconstruirte mientras cada paso se cuestiona. El matrimonio duró menos de 2 años. Lisa Marie dijo que la dependencia de los medicamentos por Michael fue la razón del divorcio. ¿A quién piensa lo más humano? No puedes amar bien si estás roto por dentro.
si no enfrentas tu dolor, si anestesias tus emociones. Muchos hombres han pedido relaciones por lo mismo, no por medicamentos, sino por no enfrentar sus heridas. El problema no es necesitar ayuda, el problema es creer que necesitarla te hace menos hombre, y cuando el orgullo pesa más que la sanación, las relaciones se rompen. El matrimonio terminó, y aunque el discurso público era diplomático, internamente la fractura tenía nombre, dependencia. Amar a alguien no siempre es suficiente para salvarlo. Esto no es solo una historia de una celebridad, es la historia de muchos hombres. Se desgastan en silencio, primero el insomnio, luego algo para relajarse, luego algo para rendir, luego algo para no sentir, hasta que un día dependen de lo que juraron que era temporal. Hombre, escucha esto, cuando no enfrentas tu dolor, la vida te golpea más fuerte. Y lo que vino después para Michael no fue un descanso, fue un infierno completo. Nuevas acusaciones, juicios que paralizaron al mundo, la ruina, su imagen pública al borde del colapso. Y la pregunta que nadie te dice, ¿cuánto puede resistir un hombre antes de romperse frente a todos? ¿Te imaginas estar en su lugar? Todo el mundo juzgándote, nadie que entienda tu lucha, nadie que vea tu dolor. Eso es lo que le pasó a Michael Jackson, y ahora lo verás en la parte 2. Ahí vas a descubrir el lado que nunca mostró, el hombre detrás del ícono, el hombre que sintió miedo, soledad y presión como ningún otro. Si alguna vez sentiste que la vida te estaba aplastando, este video es para ti. No es solo la historia de una estrella, es la historia de resistir, caer y levantarse, como cualquier hombre de verdad. No te pierdas la parte 2, porque lo que pasó después cambiará todo lo que creías saber. Si quieres que siga contando historias, profundizando en la vida de Michael o reflexionando sobre tu propia lucha, únete al canal. Clic en únete abajo. Tendrás contenido exclusivo y estarás apoyando este viaje. Explora el canal, quizás encuentres tu próxima historia favorita. Gracias por acompañarme y recuerda, no estás solo. Te abrazo desde aquí, hombre. Tú y yo nos vemos en el próximo viaje. Si crees que lo peor que le pasó a Michael Jackson fueron las demandas de los padres de los niños de Neverland, estás muy equivocado. Lo peor fue esto, que aprendió a funcionar roto. Un niño golpeado con el cinturón por su propio padre. Un adolescente humillado por su apariencia. Un hombre que mientras el mundo gritaba su nombre, no podía mirarse al espejo. Se quemó el cuero cabelludo frente a millones. Se operó para corregir lo que dijeron que estaba mal. Se medicó para poder dormir. Se divorció 2 veces y cuando se divorció más solo que antes. Y cuando en 1993 las acusaciones explotaron, no perdió solo contactos, perdió algo más peligroso, la capacidad de confiar. Esta es la parte 2, la parte donde el estrés deja de ser presión y se convierte en dependencia, donde el insomnio ya no es solo una mala noche, sino rutina, donde los medicamentos dejan de ser ayuda y empiezan a ser la única forma de sobrevivir, porque el mundo veía al rey del pop, pero nadie estaba viendo al hombre que se estaba quedando sin fuerzas, y lo que vino después no fue redención, fue un juicio que paralizó al planeta, fue humillación pública, fue el aislamiento, fue el inicio del desgaste que ya no tenía freno. Quédate, porque esta no es la historia del escándalo, es la historia de cómo un hombre puede romperse, mientras todos creían que estaba en la cima, y lo que viene después cambió su vida de nuevo para siempre. Parte 2, el final de Michael Jackson. En 1993, Michael Jackson se convirtió en el centro del escándalo más grande de su vida. Fotos, documentos, secretos filtrados, todo el mundo hablaba, y lo que revelaron nadie lo esperaba. El rey del pop fue acusado de abuso infantil por un joven de 13 años. Durante meses los tabloides publicaron imágenes, cartas y reportes que jamás habrías imaginado. Michael lo negó todo, nunca fue condenado, pero la persecución pública sobre él cambió para siempre. Esto no solo afectó su imagen, dejó a toda la industria del entretenimiento en shock. Hombre, imagínate estar en su lugar, todo el mundo opinando sobre ti, cada paso que das, cada palabra observada. No importa de cuánto talento tengas, cuánto dinero ganes, a veces el mundo te juzga sin piedad. Y apenas unos años después, en noviembre de 1996, Michael vuelve a casa, esta vez con David Bowie. Se conocieron mientras ella trabajaba como asistente de enfermería en la clínica del dermatólogo del Dr. Arnold. Tuvieron hijos Michael Joseph Jackson Jr., conocido como Príncipe, y su segunda hija, Paris Catherine Jackson. Ella ha declarado que amaba a Jackson, pero su matrimonio fue más transaccional que romántico. No vivían juntos de manera convencional. Ella decía que su papel principal era proporcionarle hijos a Michael. Él era una figura tan masivamente mediática que ninguna relación podría ser normal. El matrimonio duró apenas 3 años. Bowie le dio la custodia completa de los niños a Jackson. Los hijos de Michael siempre han estado bajo la lupa. Muchos cuestionaron incluso si él era el padre biológico.
ya que se parecían los niños más a su madre, gracias a su tono de piel. Y mientras todo esto pasaba, la dependencia de los fármacos de Michael aumentaba, pero lo peor estaba por venir. En 1999, mientras realizaba una serie de conciertos, la plataforma que lo sostenía falló. En lugar de ser un descenso suave, sucedió lo impensable. Fue un descenso con mucha velocidad, lastimando la columna vertebral del artista. En ese momento Michael dio su máximo esfuerzo para seguir cantando, pero detrás del escenario colapsó. Ese golpe lo dejó lastimado permanentemente, sobre todo con mucho dolor en la espalda. Imagina esto, un hombre trabajando. Estás en tu trabajo, dándolo todo, y tu cuerpo dice basta. Obviamente ese dolor fue solucionado con más analgésicos. Michael ya era dependiente de esas sustancias, pero este accidente lo agravó aún más. Para la época de los 2000, su popularidad seguía siendo masiva, pero la decadencia ya empezaba a notarse. En 2003 todo explotó otra vez. Se emite un documental que vuelve a poner a Michael en el ojo del huracán. Se llama Viviendo con Michael Jackson. El periodista británico Martin Bashir vive con él durante 8 meses. La pieza del contenido fue demasiado polémica. Michael declaró abiertamente que dormía con niños. Bashir le preguntó una y otra vez, ¿por qué los invitas a tu habitación? Michael se defendía, es natural cuando son hijos de amigos o familiares cercanos. Muchos niños, incluso los hijos de la familia Culkin, han dormido en la misma habitación y en la cama que yo. Pero en la misma pieza, Jackson niega rotundamente cualquier motivación carnal. Los medios lo destrozan, la opinión pública cae en picada. Hombre, ¿puedes imaginar el nivel de traición y humillación por parte de alguien que confiabas? Todo lo que construiste, todo lo que eres, puesto en duda enfrente del mundo. Michael se sintió traicionado por Bashir. Denunció que la película daba una imagen distorsionada de su conducta. Incluso Madonna comentó sobre el documental. Suena repugnante, como si Bashir explotara una amistad para humillar públicamente a alguien. Ahora, ¿por qué Michael le gustaba estar rodeado de niños? No solo le gustaba la compañía, también le gustaba sentirse como ellos. Muchos videos muestran comportamientos infantiles. No lo hacía para aprovecharse, sino para regresar a un estado de la infancia que nunca tuvo. En psicología a esto se le llama regresión. Esto pasa en la cabeza y ni te das cuenta. Cuando estás bajo presión, tu mente puede volver a comportamientos de niño, y Freud tenía la explicación. En psicología, como dije, esto se le llama regresión, un retroceso que usamos inconscientemente para escapar del estrés. Adultos llorando, buscando atención o actuando impulsivamente. Todos lo hacemos, sí, incluso tú. Lo loco es que entender esto podría cambiar cómo controlas tus emociones. Quédate y te explico cómo. Cuando te sientes abrumado y empiezas a actuar como un niño, respira, reconoce la emoción y redirige tu energía a algo que te haga sentir fuerte. Ese es el secreto para no perder el control. No solo era Michael, otros artistas han vivido algo parecido. Britney Spears, Judy Garland. La fama, la presión y la infancia robada pueden dejar secuelas profundas. En el caso de Jackson, esto se mostró en su comportamiento y actividades. Ser niño otra vez le daba consuelo. Además, los niños no querían nada de él. No contratos, no prensa, no negocios. Solo existían en el mundo. Eso era lo que Michael rara vez podría experimentar con adultos. Reitero, esto es solo mi opinión. No estoy defendiendo ni desaprobando sus acciones. Pero en enero de 2004, todo cambió. Michael fue formalmente acusado de 7 cargos de abuso infantil y también de suministrar alcohol a un menor con el propósito de que ya sabemos. Hombre, imagínate esto, tu vida, tu reputación colgando de un hilo. Todo lo que construiste es cuestionado. Un año después, en 2005, comienza el juicio en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara, en California. El mundo entero observaba cada movimiento, cada palabra, y él tenía que aguantarlo todo. Hombre, ¿sientes la presión? Porque esto no es solo una historia de una celebridad. Esto es lo que pasa cuando un hombre está roto por dentro y todos lo observan. Porque esta historia no es sobre él, es sobre lo que significa resistir siendo hombre, cuando el mundo entero te mira y no hay lugar para fallar. El caso era mediático, recibió cobertura global. Durante el juicio el fiscal presentó testigos, ex empleados y empleados de Neverland en ese tiempo, incluso niños que habían pasado tiempo con Jackson. La defensa argumentó que las acusaciones eran un intento de extorsión. Presentaron sus propios testigos para refutar los cargos. Hombre, imagina estar en esa situación. Todo lo que construiste es cuestionado, todos mirándote. Durante el juicio la salud física y mental de Michael se desvaneció. Su cuerpo cambió, su rostro también, todo debido a la pérdida de peso y el estrés constante.
Después de 14 semanas de juicio, Michael fue declarado inocente de todos los cargos. Pero la victoria fue agridulce. Su imagen pública había sufrido un daño considerable. Pasó los años posteriores lejos del ojo público, enfrentando problemas financieros y de salud, y en marzo del 2009, Michael anunció durante una conferencia en Londres, revela que realizará una serie de conciertos titulada This Is It. Los ensayos comienzan, pero su salud es preocupante. El uso de medicamentos ya era parte de su día a día. Uno de ellos se llamaba Propofol, un sedante usado en hospitales para cirugías, pero Michael lo usaba para poder dormir. ¿Puedes imaginarlo? 10 años sin esfuerzo físico extremo, y de repente horas de ensayo, reuniones, producción, desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana, todo con dolor crónico de espalda e insomnio. Para soportar todo esto, Michael pidió en su contrato un médico personal, el Dr. Murray. Él conocía perfectamente lo que Michael necesitaba. Después de los ensayos, cuando Michael no podía dormir, Murray le administraba Propofol para que pudiera descansar y rendiera al día siguiente, pero un día todo salió mal. El 25 de junio de 2009 parecía un día normal. Murray le administró su dosis de Propofol, pero esta vez el cuerpo de Michael reaccionó diferente. Pasó de una sedación moderada a una profunda, su cuerpo dejó de respirar. Los paramédicos intentaron reanimarlo sin éxito. Horas después, Michael Jackson fue declarado muerto. Piensa en esto, el rey del pop, un hombre en la cima del mundo, y aún así su cuerpo no pudo más. Su historia no es solo de fama y éxitos, es de estrés, presión y dolor que nadie ve. Y la lección para muchos hombres es clara: no puedes ignorar tu salud física ni mentalmente. ¿Sabías que Michael Jackson vivió más como un producto que como un ser humano? Muchos en su círculo, incluso los más cercanos, sabían que abusaba de medicamentos. Podrían haberlo ayudado, mandarlo a rehabilitación, pero eso significaba perder dinero, perder show, perder ganancias. Así que cerraron los ojos, dejaron que sufriera, porque era más rentable para ellos. Y aquí estamos, viendo a un hombre que rompió récords, que cruzó fronteras, que entretuvo a millones, pero que vivió en una prisión emocional desde niño hasta su último día. Desde pequeño su valor no estaba en el tipo de hombre que era, de los valores que tenía o cómo era su personalidad. Estaba en ser rentable, un producto más. Creció bajo control constante, cada error observado, cada movimiento criticado, lo que lo llevó a una depresión, ansiedad y una soledad profunda. ¿Sabes lo que es sentirse así? Todo el mundo te juzga, pero nadie te escucha. Los medios no solo contaban noticias, se convirtieron en jueces, ampliaban sus heridas, y lo más doloroso, la soledad total. En un mundo que valora lo que puedes dar, no en el hombre que era. La conexión verdadera era un lujo que no podía tener. Quien podría ayudarlo buscaba solo beneficio propio, nunca amistad, nunca amor. Estaba el abuso constante, la presión desde niño, lo llevaron a depender de medicamentos, automedicarse, para soportar una vida que nunca eligió. Michael Jackson, un hombre que cruzó fronteras, pero que pagó un precio que nadie ve. Su vida fue una advertencia sobre lo que pasa cuando olvidamos que detrás de cada estrella hay una persona que merece respeto y cuidado. Hombre, si tú me escuchas, quizás veas algo de ti aquí. Y eso no es debilidad, es reconocer que también necesitas apoyo. Si quieres que siga contando más historias o profundizando en la vida de Michael o reflexionando sobre tu propia lucha, únete al canal, da clic en únete abajo, tendrás contenido exclusivo y estarás apoyando este viaje. Explora el canal, quizás encuentres tu propia historia favorita. Gracias por acompañarme y recuerda, no estás solo, te abrazo desde aquí. Hombre, tú y yo nos vemos en el próximo viaje.